El progresismo y la evidencia. Una característica particularmente reiterada en ciertos sectores del progresismo es omitir la evidencia empírica que difiera de su visión. En Colombia, luego de la segunda vuelta presidencial, el candidato ultraderechista fue proclamado presidente electo por el Consejo Nacional Electoral, luego de imponerse a su contrario oficialista. Sin embargo, el actual mandatario, Gustavo Petro, aseguró que se produjeron irregularidades en las elecciones. Por ello, en primera instancia, no había reconocido el triunfo del candidato opositor, alegando incluso una presunta injerencia extranjera. Recordemos que en mayo, en la primera vuelta de la elección presidencial en dicho país, cuando también venció el candidato derechista, Petro tampoco reconoció los resultados, a pesar de que incluso la misión de observación electoral de la Unión Europea definió el proceso como transparente y creíble. En síntesis, el raciocinio progresista era que si el ganador no era de su sector, entonces sí o sí existirían irregularidades. En Chile, un ex ministro del Interior, de simpatías progresistas, recientemente alivió su conciencia ante la prensa, afirmando lo siguiente: probablemente hubo la sensación en Chile, por muchos actores, en los que me incluyo, de que ciertos elementos del crimen organizado nunca iban a pasar en el país. Reconozco que hubo la sensación errónea de que, por alguna razón, Chile iba a distinguirse una vez más del resto del barrio, y eso no pasó. Fin de la cita. El también exministro de Defensa aseguró que, comillas, tenemos una situación compleja desde hace varios años, pero no puede decirse que durante el gobierno anterior se creó una emergencia. Cierre de comillas. Recordemos que en agosto de 2022, el entonces subsecretario del Interior expresó lo siguiente: pido no construir mitos quienes llevan adelante la investigación respecto a organizaciones criminales. Todo el resto de las afirmaciones que nosotros hagamos respecto a una organización criminal o el adjetivo que le agreguemos es una suposición que solo ayuda a construir mitos. Fin de la cita. Menos de 4 años después de las cándidas declaraciones del encargado de la Seguridad Nacional, nos hemos enterado de los siguientes hechos, entre otros. 2 ejecutivos bancarios han sido detenidos e imputados por su vinculación con la red de lavado de activos del Tren de Aragua, operaciones que se habrían desarrollado entre 2022 y 2025 en diversas entidades financieras. La indagatoria sobre dicho lavado de activos dejó 17 detenidos, involucrándose más de 80 millones de dólares. No suficiente con lo anterior, se descubrió el mercado de explotación sexual, secuestros, delitos contra la propiedad y el tráfico de drogas como tusi y la ketamina. A pesar de lo mencionado, recordemos que para un exministro del Interior no puede decirse que durante el gobierno anterior se haya creado una emergencia, en tanto que para el ex subsecretario no había que construir mitos sobre las organizaciones criminales. Más aún, se ha reconocido que solo por sensaciones Chile sí o sí se tenía que distinguir en América Latina en seguridad. En otro ámbito, la Contraloría General de la República informó sobre irregularidades en el ingreso de ciudadanos haitianos a Chile entre 2022 y 2025, bajo la modalidad de reunificación familiar. El órgano Contralor estableció que el Servicio Nacional de Migraciones vulneró el ordenamiento jurídico
al aplicar excepciones a requisitos legales sin tener las facultades para ello. El informe precisó incumplimientos en documentación, falta de coordinación entre instituciones y adultos responsables de múltiples menores. Respecto del mismo caso, se informó que el Ministerio Público detuvo y formalizó a 2 ciudadanos haitianos a quienes se les atribuye los delitos de asociación criminal para el tráfico de migrantes y lavado de dinero. Por estos traslados ilegales, los cobros oscilaban entre los 2,7 millones y los 3 millones de pesos. Para esconder la operación, los fiscales precisaron que la red habría utilizado agencias de turismo. Uno de los detenidos es el presidente de la Organización para el Desarrollo y Supervisión de Haitianos en Chile, entidad que desde 2021 ha recibido 50 millones de pesos del Estado chileno. De igual modo, y durante las últimas 2 administraciones, dicha organización ha sido parte de convenios con el gobierno regional y el Ministerio del Interior para proyectos de integración de migrantes haitianos. No obstante, los antecedentes que involucran directamente a funcionarios públicos del gobierno anterior, para su ex vocera, hoy lo más importante es, comillas, el silencio sepulcral de este gobierno frente al informe de la ONU que confirma el infanticidio de Israel contra más de 20.000 niños palestinos. Fin de la cita. Ninguna palabra respecto de cómo desde el país con el menor Producto Interno Bruto de América se pudieron solventar viajes que, como mínimo, involucraban 2,7 millones de pesos. Tampoco ninguna explicación sobre la supervisión de los montos entregados por el Estado a una empresa cuyo responsable hoy está imputado por los delitos de asociación criminal para el tráfico de migrantes y lavado de dinero. Y, ciertamente, ninguna referencia sobre el también silencio sepulcral del anterior jefe de Estado sobre el caso, el mismo que fue capaz de escribir en una red social lo siguiente, comillas, no tengo problemas con inmigrantes sin papeles. Creo que debemos acogerlos, darles oportunidades y tratarlos como los iguales que son. Cierre de comillas. Con semejantes antecedentes, ¿qué nivel de credibilidad se podría esperar de las principales figuras del progresismo y, por extensión, de una clase política que, con demasiada frecuencia, parece anteponer sus ideologías a los hechos?